Muchas gracias, doctor López Chavarría. Muchas gracias, maestra Villabueno. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live en esta conferencia por demás interesante y actualizada que habrá de impartir una distinguida miembro de la comunidad de la Facultad de Derecho. Me refiero a la defensora de los derechos universitarios que ha accedido a abrir un espacio en su apretada agenda. Le agradezco mucho a la maestra Sandra Vivanco Morales que esté esta tarde con nosotros para darnos luces sobre la importancia que tienen las defensorías de los derechos político-electorales. Como todos saben, en el próximo mes de junio, el primer domingo de junio, va de celebrarse en nuestro país la elección más grande y más complicada de la historia. En lo que se refiere a la Ciudad de México, los electores de la Ciudad de México tendrán que votar por diputados federales, pero también tendrán que votar por alcaldes, por alcaldías, por estas especies de ayuntamientos de la Ciudad de México que se llaman alcaldías, y por diputados al Congreso de la Ciudad de México. Resulta por demás importante que antes de que entremos de lleno al proceso, porque ya estamos en el proceso electoral formalmente, ya las autoridades electorales están trabajando, pues podamos escuchar de voz de alguien autorizado qué importante es saber que existen las defensorías de los derechos político-electorales. Este evento que tiene como finalidad pues precisamente contextualizar la relevancia de estos órganos novedosos que están empezando a crearse, pues tienen como interés fundamental garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales que ya son concebidos en la convencionalidad como auténticos derechos humanos. Estas defensorías pues tienen que ayudar a crear conciencia ciudadana, cultura ciudadana, están facultados para emitir dictámenes fundados y motivados en los que se justifique la prestación o no de algún servicio, implementar programas de formación, de capacitación y sensibilización dirigidos al personal de las propias defensorías y desde luego pues organizar foros y eventos académicos como el que hoy nos ocupa para que la ciudadanía conozca de la existencia, de la importancia y de la utilidad que tienen estas defensorías. De verdad, muchas gracias, maestra Vivanco Morales, por venir a su facultad a retroalimentar a los jóvenes y a los maestros sobre estos temas novedosos, sobre estos temas importantes. Y pues sin más, le dejo el micrófono a los organizadores. Desde luego, por favor, siéntete en casa, estás en casa, y estoy seguro que la comunidad habrá de agradecer mucho esta oportunidad y no será será la primera, pero no la última vez que nos estaremos viendo a lo largo de todo este proceso. Gracias de veras, Sandra. Muchas gracias, doctor Contreras. A continuación, el maestro José Luis López Chavarría nos hará favor de moderar la mesa. Doctor, por favor. Muchas gracias, maestra Ovilla. Bueno, para el Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM, es un privilegio y un gusto tener el día de hoy en esta conferencia magistral a la maestra Sandra Vivanco Morales. Es importante desde diversas perspectivas, la actualidad y la trascendencia de la temática, que está desde luego en el tapete de la discusión hoy en día. Puede decirse que estamos atestiguando la proliferación de una primera generación, como lo dijo el señor director, pues de estos novedosos e inéditos órganos relacionados a la materia político-electoral. En una rápida lectura en los medios de comunicación se aprecia, por decir en
en la Ciudad de México de una defensoría político-electoral para pueblos y comunidades indígenas. En Michoacán se vanaglorian por haber establecido la Defensoría para la Protección de los Derechos Político-Electorales. En San Luis Potosí convocaron a un curso de formación de defensores de derechos políticos electorales de las mujeres, para que vean la actualidad, la proliferación y la trascendencia de tal materia. El día de hoy, la maestra Sandra Vivanco Morales, al ver su perfil curricular, pues inmediatamente destaca que realiza sus estudios de superiores universitarios en Michoacán, en la prestigiosa Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestría en Derecho Electoral y Derecho Procesal, también en la materia electoral, por la Universidad del Pedregal, y actualmente pues cursa la especialidad en los tópicos de derechos humanos en nuestra división de estudios de posgrado. Propiamente, su vida profesional se distingue por desempeñarse en el ámbito político electoral y en el tema de los derechos humanos. Nuestra joven ponente ha sido designada por este primer Congreso de la Ciudad de México apenas unos meses atrás, concretamente el 14 de mayo del 2019, la primera titular, es decir, está inaugurando la Defensoría de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Es decir, es la pionera en esta materia, en esta primera, pudiéramos decir, generación de este tipo de organismos. Pudiéramos decir mucho más de estas líneas curriculares en el sentido de tener cursos, por decir, flaxos en transversalidad de enfoque de género y en planes estratégicos. Así, sin más, es un gusto para su amigo el doctor López Chavarría, en calidad de director del Seminario de Derecho Electoral, dejar ante esta comunidad Puma, Facultad de Derecho UNAM, sin más, a nuestra invitada de lujo, la maestra Sandra Vivanco Morales, quien hablará con el tema la importancia de las defensorías de los derechos político-electorales. Bienvenida, maestra Vivanco Morales. Queda con usted la maestra en uso de la voz. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy, la verdad, muy emocionada por esta oportunidad de poder hablarle a la comunidad estudiantil, pero también al profesorado y a todas las personas que a través de las redes sociales nos siguen. Pero antes de iniciar, me permito agradecer por todas sus hermosas palabras y por el apoyo y la gestión para que se realice este evento a las autoridades de la máxima casa de estudios de nuestro país, particularmente al director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Me permito también agradecer profundamente, con mucho cariño, a la maestra Trilce Fabiola Ovilla Bueno, coordinadora de Asuntos Multidisciplinarios Internacionales de la Facultad de Derecho, así como a todo su equipo de trabajo, particularmente a la licenciada Nubia Peña. De igual forma, me permito también agradecer al doctor José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM, primero por la excelente conducción, por sus palabras de presentación y por el acompañamiento que me da esta tarde. Y obviamente no podría yo estar aquí si no estuviera respaldada y acompañada por mi equipo de colaboradoras y colaboradores de la Defensoría. Entonces también les agradezco a la distancia. A Diana Franco, que me acompaña aquí también en este panel. Y agradezco la disposición del tiempo de las personas que a través de las redes sociales de la facultad, particularmente de la plataforma de Facebook, nos hacen el honor y el favor de escucharnos. Pues para entrar directamente en materia, me permito primero decirles que es un honor poder ser la primera mujer y la primera persona designada por la primera legislatura del primer Congreso de la Ciudad de México, ahora con todos estos cambios que se dieron a partir del 2017. Y estar en esta instancia de representación para la ciudadanía que es la Defensoría.
Sin lugar a dudas es un espacio muy importante porque es el único en el país formalmente. Existe la Defensoría de la Sala Superior, que si bien tiene la misma dinámica de la defensa de derechos político-electorales de la ciudadanía, está diseñada y pensada para atender a todas aquellas personas integrantes o que se autorreconozcan como integrantes de comunidades indígenas. Sin embargo, para la Ciudad de México, esta circunstancia de la Defensoría se amplió a toda la ciudadanía, a personas residentes y habitantes, inclusive a personas que estén hasta el paso y que sientan una vulneración a sus derechos político-electorales, podrían acudir con nosotros y deberían, y deben, y serán totalmente atendidos. Entonces, es una circunstancia de mucha importancia que la Ciudad de México, como siempre, es un crisol, es el lugar, la caja de resonancia de las cuestiones más importantes de nuestro país, tiene la Defensoría. Entonces, este modelo se ha estado tratando de implementar en otras entidades y precisamente este esfuerzo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México nos permite difundirlo y esperemos que resuene en todas las entidades y resuene en los congresos y resuene en los tribunales locales para que lo quieran implementar, porque no es un favor, es una atención integral a la ciudadanía. Decirles que aparte de la Ciudad de México, este esfuerzo ha estado replicado, entiendo, en Tabasco, en Michoacán, ya ha sido diseñado, sin embargo aún no está en funciones. El estado de Nayarit, para este proceso electoral, celebró un convenio con la Defensoría estatal, pero quienes nos hemos dedicado a la materia electoral sabemos que esta área del derecho es demasiado especializada. Necesita personas que de lleno se dediquen a la materia electoral, que la conozcan y que estén atentos. Los procesos electorales son muy rápidos, se llevan con una velocidad que en lo que menos te imaginas ya se te vencieron los plazos. El impugnar solamente son 4 días para que tú, después del acto que te vulnera, puedas acudir a la justicia. Entonces, no cualquier persona, no cualquier estudioso del derecho puede o está capacitado para la atención de este tipo de asuntos. Y ahí es donde entra la importancia, una de las grandes razones por las que son importantes las defensorías. No me dejará mentir el doctor José Luis López Chavarría, que además es el experto también en materia electoral, que esta materia es de suma especialización. Entonces, pues, primero podemos entender este tema de la importancia del conocimiento de la base del derecho, pero también hay que regresarnos un poco o cuál es hacia dónde va la Defensoría. Y yo les puedo decir que en el caso de la Ciudad de México, que es la única que existe formalmente, la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos, en el caso del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, es un área con autonomía técnica y de gestión. Su finalidad es brindar a la ciudadanía de forma gratuita servicios de asesoría y defensa en los procesos de participación ciudadana y democráticos de la Ciudad de México y todos aquellos asuntos que se sigan ante el Tribunal Electoral. Pero sobre estos tópicos es muy importante dejar aquí en claro una circunstancia. La Ciudad de México también es pionera en el tema del presupuesto participativo y en la forma de organización que tienen las unidades territoriales. Quizá si tenemos la fortuna de que nos estén escuchando personas que radican en otras entidades, no cuenten con estas figuras de participación ciudadana. Pero decirles que como en la Ciudad de México es de alta participación de la ciudadanía, precisamente esta defensoría, quiero decirles que tiene muchísimo trabajo que tiene que ver con estos mecanismos de participación ciudadana que los regula la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. El objeto de esta defensoría es que la ciudadanía pueda contar con una instancia accesible a todas aquellas personas habitantes, ciudadanía en general, organizaciones y órganos de representación ciudadana electos en las colonias o unidades territoriales, barrios o pueblos originarios de la Ciudad de México,
para la defensa y cumplimiento de sus derechos político-electorales reconocidos en la Constitución local y en la legislación electoral. De igual forma, la realización de prácticas efectivas de participación ciudadana. Estamos acostumbrados, de acuerdo al artículo 35 constitucional, a considerar que nuestros derechos político-electorales son poder votar y ser votados, pero de manera transversal también están estos derechos de la ciudadanía, y que, repito, en la Ciudad de México son evidentes el tema de la participación, con estas figuras de participación ciudadana que establece la ley de la materia. En particular, las funciones de la Defensoría son la recepción, trámite, seguimiento y conclusión de solicitudes, quejas, denuncias y procedimientos de los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana. Lo dijo muy bien el doctor Raúl respecto de que todo aquel documento, toda aquella petición, solicitud, acercamiento a la ciudadanía debe ser contestado, dictaminado, fundado y motivado, porque somos una instancia que debe dar esas respuestas a la ciudadanía. La existencia de un área como la Defensoría Pública, a partir de su finalidad y del objeto que les he mencionado, tiene un sustento legal que permite dotarla de legitimidad, ya que además de lo que establece la Constitución de la Ciudad de México y el Código Electoral de la ciudad, es importante precisar que su instalación permite en la Ciudad de México cumplir con otras normativas, con otros dispositivos legales de observancia general, particularmente con la convencionalidad a la que México está obligado. Como marco legal de la existencia de la Defensoría tenemos que en materia electoral tiene como objetivo primordial brindar la asesoría y la defensa a la ciudadanía para garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos político-electorales. Parte de una idea general de defensorías públicas, como lo establece el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción octava, que prevé que toda persona tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. En este caso, una persona defensora pública. Estas disposiciones son el fundamento de la defensa pública, que tiene como base jurídica el principio de acceso a la justicia, que también es un derecho humano. En la propia Constitución Federal se incorpora a la asistencia legal que tienen derecho las personas, aparte del derecho penal, las materias administrativa, fiscal y civil, así como la familiar. Esto con el soporte de la Ley Federal de la Defensoría Pública. Sin embargo, como se darán cuenta, no aparece la materia electoral. Un esquema similar se estableció en la legislación de la Ciudad de México a partir del 2017, con la entrada en vigor de la Constitución de la ciudad. Y en el artículo 46, apartado A, inciso F, y el 51 de la propia Constitución local, dice que la Ciudad de México contará con una defensoría pública, con un instituto de defensoría pública, como un órgano autónomo que brindará asistencia profesional de abogadas y abogados en las mismas materias que la Constitución Federal. Nuevamente, queda fuera la materia electoral. Les dije desde el principio que era una materia de alta especialización. Por lo tanto, esta figura de la Defensoría Pública, que atienda temas de participación ciudadana y de los procesos democráticos en la Ciudad de México, amplía en beneficio de la ciudadanía la protección de otra materia, como en este caso que es la electoral, y su fundamento se encuentra particularmente en el título 3º, capítulo 4 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Esto es de gran relevancia porque otras entidades que han determinado o que están en búsqueda de crear sus defensorías, no ha sido en todos los casos a través del Congreso. En el caso de la Ciudad de México, sí. Quedó formalmente como parte del nuevo código que se emitió a raíz de la entrada en vigor de la Constitución en el año de 2017. En otras entidades ha sido como un acuerdo de los plenos del Tribunal Electoral la entrada en vigor. Sin embargo, repito, aún no se han instalado. Hasta el día de hoy, de manera formal que yo conozca, la Ciudad de México es la única que tiene una defensoría ya con más de un año en funciones. Además de todo esto que he comentado, un tema que apoya
el hecho de que exista la Defensoría Electoral apoya en gran medida la regularidad constitucional en tema de derechos humanos. Pues no podemos dejar de lado que el Estado mexicano, con la serie de reformas que se han realizado, particularmente el artículo 1 constitucional, y con la emisión de leyes al respecto, permiten establecer la prioridad y así eliminar la brecha de desigualdad que existe entre la ciudadanía, debido a alguna condición o circunstancia en particular. De ahí que la existencia de una Defensoría Pública Electoral en la Ciudad de México atiende también a la convencionalidad, a la que la propia Constitución Federal obliga a observar. En el caso, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 21 establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, ya sea directamente o a través de representantes elegidos libremente, así como el derecho en condiciones de igualdad a ejercer las funciones públicas de su país. También votar en elecciones auténticas, periódicas, universales, secretas y libres. En ese mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como el Pacto de San José, en su artículo 23, menciona como derechos políticos de que todos los ciudadanos gozarán de los derechos y oportunidades siguientes: participar en la dirección de los asuntos públicos de manera directa o por representantes libremente elegidos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, con voto universal, igualitario y secreto, y el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Además, señala en un segundo párrafo que la ley reglamentaria el ejercicio de estos derechos y oportunidad, pero solo por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, condena por juez competente el proceso penal. De lo anterior, podemos concluir que, siendo la Ciudad de México una ciudad progresista y vanguardista, también lo es a raíz de la Constitución del 2017 y su nueva legislación electoral, que obviamente se tuvo que aprobar previo al inicio del proceso electoral, porque ya con las nuevas reglas electorales fue que se vivió ese proceso electoral del 2017-2018. Y que, garante de constitucionalidad y de la convencionalidad, al ofrecerle a la ciudadanía la oportunidad de contar por única vez, por primera vez en todo el país, con la asesoría y defensa de los derechos político-electorales, no solo para los procesos constitucionales democráticos, sino también en los procesos de participación ciudadana. Es muy importante comentar que ahora también hay una serie de reformas que permiten darle un vigor importante a la existencia de las defensorías. Bien decían, en el caso de San Luis Potosí, que hicieron esta escuela para defensoras, para mujeres, precisamente porque ahora particularmente tenemos como un nuevo delito el tema de violencia política de género. Y las mujeres necesitan un acompañamiento también cuando se dedican a la política para acceder de manera plena a sus derechos político-electorales, pero también para tener un acompañamiento en el tema de la violencia política de género, que a veces, o en materia política, ha tenido un auge lamentablemente. Podemos recordar, sin lugar a dudas, los procesos electorales pasados, como el del 2014, que es donde se echa a andar, o a raíz de eso, el protocolo de violencia política, la serie de malos tratos y asesinatos inclusive que tuvieron las mujeres por dedicarse a la política. Una defensoría también podría tener el acompañamiento, aunque sea para la materia penal, pero tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos electorales. De las acciones específicas que tenemos en la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, además de la atención a la ciudadanía en general, también se tiene un compromiso particular con la atención a grupos vulnerables o en situación de especial atención, que puedan llegar a resentir algún tipo de discriminación, entre los que podemos mencionar a las personas con discapacidad, personas que se autorreconozcan como integrantes de comunidades indígenas o de pueblos y barrios originarios, que son todos aquellos que se rigen por usos y costumbres, y que además en el tema de la materia electoral hay un apartado dentro de del derecho electoral para esa atención. También tenemos en este grupo
a las personas jóvenes, adultas mayores, mujeres y a las personas de diversidad sexual, que también se pueden considerar como personas de especial atención. Obviamente todo esto sin menoscabo de la atención a la ciudadanía en general, pues al referir que se da o que se intenta dar un trato prioritario, no es de alguna forma en que se prefiera a una persona sobre otra, sino que se busca atender a las personas que requieren esta especial atención con las perspectivas indicadas, con las perspectivas de derechos humanos que ello requiere. Más adelante les voy a platicar algunos asuntos que también nosotros hemos tenido que ir descubriendo en el día a día de la Defensoría. Respecto de la perspectiva de derechos humanos, hemos ido descubriendo y hemos ido dejando algunas huellas en el tribunal y algunas cuestiones que han ido, que se han resuelto en la sala regional, porque el tema de los derechos humanos, como ustedes saben, son progresivos y no son estáticos, siempre están en movimiento. Entonces, algunas cuestiones se han modificado para bien de la ciudadanía y les voy a contar algunos asuntos que hemos vivido al respecto y sé que les van a gustar y les van a llamar mucho la atención. En el caso de cómo trabajamos en la Defensoría, quiero decirles que el acceso a la tutela judicial efectiva se ha tornado un poco complejo. Es una situación que puede llegar a agravarse si se considera que evidentemente existen sectores en la sociedad que carecen de recursos económicos necesarios para iniciar un procedimiento jurisdiccional, que además debe ser muy rápido, como son todos los procesos electorales, para tener una adecuada defensa. El derecho humano al adecuado acceso a la justicia enfrenta la desconfianza que tiene la ciudadanía hacia autoridades jurisdiccionales y también hacia las administrativas, hacia las propias instituciones públicas y en general a los litigantes o las personas litigantes en todos los ámbitos. En este problema se pueden encontrar inmersas diversas dificultades vinculadas entre sí, tales como la corrupción, la falta de capacitación de los abogados y de las abogadas, así como la falta de instancias o instituciones que presten servicios legales accesibles y confiables, aunados, pues como ya se dijo, a una problemática económica. De ahí que una adecuada defensa, además de que es un derecho humano, es un vínculo social hacia la impartición de justicia. En este sentido, en este tenor, hasta la reforma electoral de 2017 fue que se incluyó, como ya les comentaba, en el propio Código de la Ciudad de México, la Defensoría, como esta área del Tribunal Electoral que tiene esta autonomía, pero solamente técnica y de gestión, y que va a brindar los servicios a la ciudadanía de forma gratuita de asesoría y defensa en los procesos democráticos y de participación ciudadana. Es importante reconocer que si bien las personas conocen o pueden llegar a conocer sus derechos político-electorales, quizá lo que no les es tan fácil, lo que no les es tan común, es cómo hacerlos valer. O que quizá no tienen el conocimiento de cómo es el proceso jurisdiccional a través del cual pueden acudir a reclamarlos. Y por otro, también tienen dentro de sus ideas o como una gran realidad que eso les generará gastos y hasta pérdida de tiempo. Además de que no siempre conocen las instancias. Hay una cuestión muy básica. En una otra materia, tú llegas al tribunal a presentar tu demanda de cualquier otra materia. En la materia electoral no, tú tienes que ir ante la autoridad responsable y ella te tiene que recibir el medio de impugnación, la queja o la denuncia. Entonces, si la ciudadanía no sabe cómo reclamarlos, pues tiene esa angustia, esa incertidumbre respecto a sus derechos y piensan que ya no va a pasar nada. De ahí que les resulte poco atractivo el ejercicio con la oportunidad de vida, porque esa es otra de las cuestiones. 4 días es muy poco tiempo para que una persona o cualquier persona pueda preparar un medio de impugnación que cubra por lo menos los requisitos esenciales. En este caso, considero que el éxito de la Defensoría depende precisamente del número de personas
que acudan al servicio. Me parece muy importante este tipo de proyección que en este caso nos permite la Facultad de Derecho de la UNAM, porque permitirá que muchas personas sepan de la existencia de esta defensoría. Quizá haya funcionarios o funcionarias que nos están viendo de otras entidades y que también sientan la necesidad de que en sus entidades exista una instancia como esto. Entonces, el hecho de que exista una ciudadana o un ciudadano con la necesidad de solicitar una asesoría o una orientación jurídica y que haya quien le oriente para la interposición de un medio de defensa, o el simple hecho de orientarle cómo debe de hacerlo, porque hemos tenido también personas que están muy adentradas en el tema de participación ciudadana y solamente necesitan como ese pequeño empujoncito de decir cómo diseñan sus escritos, y créanme que lo han hecho. La Ciudad de México es una ciudad con muchísima población, con millones de personas, entre población que radica ahí, residente, o la que está fluctuando entre el Estado de México y la zona metropolitana. Y una de las apuestas más importantes que tengo, o como he diseñado desde mi pensamiento para hacer vital el servicio, es orientar a la gente cómo de manera eficaz, pero también rápida y sencilla, pueda diseñar un medio de impugnación. Esa es una apuesta que tengo, y créanme que ya hemos logrado que algunas personas hagan por sí mismas algunos escritos. No son abogados, pero llegan a entender perfectamente cómo pueden hablarle a los magistrados y magistradas de los tribunales, en este caso el Tribunal de la Ciudad de México. Y ese es uno de los éxitos que creo que es el que estamos buscando en la Defensoría, que las personas puedan ser autodidactas para presentar un escrito, porque no solamente son los medios de impugnación lo que nosotros orientamos, también son las quejas ante la instancia administrativa, que en este caso es el OPLE, en el caso de los procesos electorales como el que está en marcha, para el tema de los sancionadores, en el caso de ahora con la aprobación como delito de la violencia política, poder hacer el acompañamiento. Está por iniciar labores y arrancar todas sus funciones la Fiscalía Electoral, y esa Fiscalía obviamente pues atenderá lo que tenga que ver con delitos, el delito de violencia y los delitos electorales, como lo que ustedes conocen que es la materia que ve, pero a nivel federal, la antes FEPA, de ahora FEDE, así la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía Electoral, y obviamente nosotros también tenemos como Defensoría una parte importante para poder guiar a las ciudadanas y ciudadanos que tengan esta necesidad de esta asesoría, para acudir a las instancias que les correspondan. Obviamente, cuando tienes un espacio como la Defensoría, te habla la ciudadanía para otro tipo de asuntos. Por supuesto que hemos recibido llamadas que nada tienen que ver con la materia electoral, pero parte del servicio de calidad que nosotros tratamos de brindar a la ciudadanía es decirle a qué instancia corresponde. Y hemos logrado tener varios canales de comunicación con otras instancias administrativas para lograr orientar a la ciudadanía, aunque no sea nuestra materia. Y dentro de la materia electoral, cuando hemos notado o advertido que hay algún tipo de discriminación en el trato por parte de autoridades, también hemos hecho ya convenios con algunas instancias como COPRED, como la propia Comisión de Derechos Humanos, para orientar hacia allá a la ciudadanía, porque creemos que el servicio público debe ser de calidad y debe ser integral. Entonces no nos podemos nada más quedar con que lo único que atiende la Defensoría son temas electorales y en lo demás no te podemos ayudar. No. Buscamos la forma en que la ciudadanía se vaya tranquila, a gusto y feliz del servicio que les proporcionamos. Nuestra misión, que así además lo refiere el Código Electoral a partir del artículo 192, que es donde se establece la Defensoría, es ser una instancia garante de los derechos político-electorales de los habitantes de la Ciudad de México, sin menoscabo de sexo, afiliación partidista y condición social. Ahora que hago mención de la afiliación partidista es porque precisamente puede acudir con nosotros cualquier ciudadano y ciudadana que no importa si prefiere uno u otro partido, nosotros igualmente le vamos a atender. A quienes no podemos atender, porque así está diseñada la Defensoría, es a los partidos políticos. Ellos ya cuentan
con toda una estructura, con recursos públicos para hacerse de sus propias defensas. Entonces, la Defensoría solo atiende a la ciudadanía. Y también no importa su condición social. Para brindarles el servicio, una de las limitantes es pues que ya cuenten con servicio de abogados particulares. Si no tienen la necesidad de una defensoría pública gratuita, pues debemos de dejar ese servicio para quien sí lo requiera. Y dentro de la misión tenemos algunos puntos que son importantes y que se rescatan de lo que establece el Código Electoral. La existencia de la Defensoría debe contribuir al fortalecimiento de la democracia y la participación en la Ciudad de México. Establecer campañas públicas para la difusión de los valores inherentes a la democracia, así como de las funciones institucionales de la Defensoría. Y precisamente esta charla de esta tarde es eso, es parte de estos puntos. Coadyuvar a la construcción de ciudadanía. 4, fortalecer la participación social y ciudadana, particularmente en los comicios. Y por último, construir medios y procedimientos económicos efectivos, eficientes, accesibles y asequibles para la promoción, protección y defensa de los derechos políticos de la ciudadanía. Todos debemos de recordar, todas las personas que estamos hoy en esta tarde aquí, debemos de recordar que la democracia no se reduce al acto electoral, sino que requiere de una eficiencia, de transparencia y equidad en las instituciones públicas, así como de una cultura que acepte la legitimidad de la oposición política y reconozca y abogue por los derechos de todos. Ahora bien, en una sociedad democrática, los derechos y las libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una unidad que no se puede dividir, en la que cada componente se define, completa y adquiere sentido en función de los demás. Tal es su importancia que tanto el derecho interno como el convencional prohíben su suspensión y la de sus garantías judiciales para su ejercicio. Por lo tanto, la protección a los derechos político-electorales es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia y del pluralismo político. Asimismo, los derechos político-electorales se encuentran estrechamente vinculados con el ejercicio de otras libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación. Entonces, si protegemos uno, estamos protegiendo otros derechos fundamentales de la ciudadanía. De este modo, el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales constituye en sí mismo un fin y a la vez un medio fundamental para que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos que ya prevé nuestra norma fundamental y la convencionalidad a la que el Estado mexicano está obligado. Se debe resaltar que los derechos a la participación en la dirección de los asuntos públicos, de votar, ser electo y acceder a los cargos o a las funciones públicas deben ser plenamente garantizados, deben ser todos ellos garantizados por el Estado en las mejores condiciones, y por ello es indispensable que el Estado genere las condiciones y los mecanismos suficientes y necesarios para que todos estos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando otros principios como el de igualdad, la no discriminación, equidad, certeza, seguridad jurídica. La obligación del Estado para garantizar estos derechos no se cumple con una sola expedición de la norma que los reconozca, sino que se requieren otro tipo de mecanismos en los que el Estado se asegure de que se están protegiendo y que se están dando todas esas garantías, que se adopten los medios procesales y fácticos para su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad en que se encuentran las personas integrantes de cualquier sector o grupo social. No podemos dejar de lado que el ejercicio de los derechos de votar y ser votado están íntimamente ligados. Es una expresión entre las dimensiones individual y social que permiten la participación política. La ciudadanía tiene pues el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de sus representantes que libremente debe de elegir.
Y el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para esta existencia democrática a la que nos estamos refiriendo, y una de las formas en que la ciudadanía ejerce de manera activa esta participación política. El derecho implica, pues, que la ciudadanía puede y debe elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes serán sus representantes. Pero también la ciudadanía tiene el derecho de defenderse, o debe de tener la potestad de defenderse cuando resiente una vulneración, no solamente para elegir a sus representantes, sino para ejercer de alguna forma estos derechos político-electorales. Ahora bien, yo les quiero comentar que ya cumplimos un año. Desgraciadamente, el primer año de la Defensoría fue en un año pandémico, en un año en el que a todos nos cambió la circunstancia de vida, que a muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de estar en casa y estar un tanto protegidos. Aún con ello, nosotros hemos seguido teniendo actividades y atendiendo a la ciudadanía, pero no pudimos dar la difusión que quisiéramos al primer aniversario de la Defensoría, que me parecía muy importante porque precisamente he tenido la oportunidad de hablar con magistrados y magistradas de otras entidades, con consejeros y consejeras electorales, y tienen intenciones de que existan en sus entidades esta figura. Pero bueno, este año, como les digo, nos cambia a todos. Pero les quiero comentar algunos números de lo que ha sido un año previo al año electoral. Aún no les puedo contar cómo será un año electoral con la Defensoría. Lo que sí también les quiero compartir es que la Ciudad de México, y lo digo por la experiencia que tengo de haber trabajado en el Tribunal Electoral como secretaria de estudiante, que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México tiene muchísimo trabajo, también lo tienen procesos democráticos, pero tiene esta circunstancia que no tienen otros tribunales. Y pues me gustaría comentarles cómo es para que le demos énfasis a la importancia, porque ya vimos el marco legal, ya vimos por qué es importante, por qué es necesario que el Estado mexicano nos dote de una defensoría, por qué no es como un nada más que exista, porque sí debería haber 32 defensorías aparte de la sala superior en cada tribunal electoral. Nos nombramos el 14 de mayo en el Congreso, y al 14 de mayo de este año pues ya cumplimos un año de tener este servicio de manera gratuita de protección y defensa sí de los derechos político-electorales, pero cumplimos con este cometido que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia por lo que ve a la materia electoral. A partir de la creación de la Defensoría, pues todo el equipo que acompaña los trabajos de esta instancia ha buscado cumplir cabalmente con su propósito, atendiendo a la ciudadanía por diversos medios institucionales. Tenemos la atención presencial. Bueno, repito, este año es un año pandémico, cambiaron las cosas. A partir de se restablecieron los plazos en el Tribunal Electoral, diseñamos un protocolo para garantizar también el derecho humano a la salud y que nadie se vea vulnerado al acudir por los servicios. Entonces tenemos, aparte de la atención presencial, atención a través de un chat interactivo al cual ustedes pueden acceder entrando a la página del Tribunal Electoral y buscando el micrositio de la Defensoría, y ahí hay un chat interactivo y pueden chatear con alguno de los abogados o abogadas defensoras. También tenemos el servicio de atención telefónica en una línea directa. Entonces, aun y cuando físicamente podemos no estar, como sucedió en los días de suspensión de plazos, que se hicieron varios meses, pero como se puede, con este tema de la tecnología y los avances tecnológicos, vincular a los teléfonos celulares, podíamos atender, aunque no estuviéramos de manera presencial en el tribunal, a través de la línea directa. Y también la atención vía correo electrónico.
Con el regreso ante esta circunstancia, buscamos dar el servicio a través también de videoconferencias, tipo como esto, como estamos ahora, y atendemos a la ciudadanía a través de las plataformas que ofrece el Internet para dar la mejor atención posible a la ciudadanía. Decirles que, por ejemplo, en un año de no proceso electoral, tuvimos 133 solicitudes de defensa. Ahí nos buscaron más mujeres más hombres, en un 58% y en un 42% mujeres. Las instituciones generalmente ya hacemos todo en estadística para saber a quiénes atendemos. También se brindó el servicio de defensa a 42 personas de atención prioritaria. Tuvimos a personas con discapacidad y personas de pueblos y barrios originarios. En la atención que brindamos a las personas con discapacidad, la Defensoría aplicó el modelo social de discapacidad para brindar de manera efectiva el servicio. Es lo que les decía, es necesario aplicar las perspectivas. No es lo mismo, no es la misma necesidad ni la misma circunstancia una persona con discapacidad, una persona de otro grupo o de otro sector que requiere quizá otro tratamiento, como pueden ser las personas que integran pueblos y barrios, un joven, ahora que en el tema de la elección de los copacos en la Ciudad de México, de las unidades territoriales, había la acción afirmativa de jóvenes. Entonces hubo que dar una perspectiva de ello para poder hacer sus defensas. Entre las personas con discapacidad solicitantes de los servicios, atendimos a personas con débiles visuales, con discapacidad múltiple, con debilidad auditiva, ciegas y con discapacidad motriz. Quiero decirles que el personal de la Defensoría actualmente, desde la titular hasta los abogados defensores, tomamos un curso de lengua de señas con el DIF de la Ciudad de México, porque estoy convencida que si llega una persona, nosotros somos quienes estamos obligados a atenderle. Y si llega una persona sorda, nosotros tenemos que tener la habilidad y la capacidad de brindarle el servicio. Y en función de ello nos capacitamos y nos preparamos. Como les comentaba, seguimos dando la atención aún y con el COVID a través de las herramientas tecnológicas que permite el tribunal. Y pues a lo largo de este año, quiero decirles que la Defensoría Electoral pues sienta las bases para que la ciudadanía acceda a la justicia, como ya les dijimos, de manera gratuita, en igualdad de condiciones, y del personal que acompaña los trabajos de la Defensoría, contamos con una perspectiva multicultural de género y de derechos humanos. En la Defensoría se tiene la firme convicción de que los servicios sean accesibles a todas las personas. Por ello se utilizan todas las herramientas digitales y materiales al alcance. Como les comentaba, la tecnología nos ha ayudado ahora durante la pandemia, sin lugar a dudas. No hemos dejado un solo día de atender a la ciudadanía. Resalto la importancia de atender siempre con el modelo social de discapacidad. Quiero decirles que, bueno, ahorita les voy a contar dos asuntos muy importantes. Eso lo dejo al final. Y durante este año y medio que hemos estado en funciones, se han atendido a muchas personas con discapacidad que además se sienten muy felices de tener un lugar donde se les atienda con esta perspectiva. Reitero que la importancia de la Defensoría es demostrar a la ciudadanía que cuentan con una instancia que les apoyará, asesorará y defenderá de manera objetiva, imparcial e informada, y que de advertir de que su asunto no es competente en esta materia, será vinculada al área o a la institución que corresponde, y así lo hemos hecho. Por eso hemos celebrado los convenios que ya les comentaba. La finalidad última es garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Y en función de esto les quiero comentar dos asuntos que se nos han quedado muy clavados en nuestro ser, al personal que me acompaña, porque uno de ellos fue atender a un ciudadano que acababa de salir de reclusión, de estar en reclusión, tuvo el beneficio de la preliberación. Y el Estado mexicano tiene ciertas obligaciones con este tipo de población, pero no las atiende de manera eficiente y eficaz. Y para eso también sirve el tema de la defensoría y las defensorías. Y en el caso de la defensoría en materia electoral, puedo decirles que logramos que a este ciudadano orientarlo de tal forma que este ciudadano que no podía acceder a su credencial de elector, porque es cierto, él no había cumplido su condena y por tanto, como ustedes lo saben, y el artículo 36 y 38 constitucional establece que nadie puede o que se pierden los derechos político-electorales por estar sujeto a una pena. Él no podía tener su credencial de elector porque estaba suspendido sus derechos político-electorales. Pero el Estado mexicano tiene una falla. No existe la cédula de identificación que debiera existir y que establece las leyes y la Constitución, la ley de la materia poblacional. Entonces no tenemos una cédula de identificación. Por tanto, la credencial de elector se ha convertido por excelencia en el medio idóneo para identificarnos. El negárselo a un ciudadano porque esté sujeto a un proceso o esté viviendo en libertad un proceso, hay una vulneración a derechos humanos. Cualquiera de ustedes me podría decir que eso no es un derecho político electoral, porque ese sujeto no estaba pensando ni en votar, ni en ser votado, ni en acceder a un cargo, pero sí necesitaba identificarse, porque esa persona a la que el Estado mexicano le estaba otorgando la oportunidad de estar fuera de prisión, tiene que reinsertarse a la sociedad y tiene que encontrar un trabajo y se tiene que identificar. Y el propio Estado mexicano le está pidiendo ello. Y pensamos, ¿cómo podemos hacer? Porque él, en efecto, él no quiere votar. Ese no es su necesidad. Tampoco quiere acceder a un cargo. No va a postularse tampoco un cargo, que es lo que establece el artículo 35 constitucional, ¿no? Como tus derechos político-electorales. ¿Qué hacemos? Y nos fuimos por el tema del derecho humano a la identidad. Y el ciudadano ganó. Y tuvo su credencial de elector. Pero no se le restablecieron sus derechos político-electorales. Porque no tiene derecho, porque todavía no concluye su pena. Pero pudo tener esta identificación para salir a la sociedad y reinsertarse a ella y obtener un trabajo. Y lo logramos en la Defensoría y es una de las banderas que más presumo porque me hace muy feliz. Y el otro asunto es una ciudadana con discapacidad que de alguna forma fue maltratada por la autoridad electoral local en el sentido de no tratarla con esta perspectiva de modelo social de discapacidad. Es importante que todas las autoridades, las personas servidoras públicas, tengamos muy presente este tema del modelo social de discapacidad para atenderles. No fue atendida así y ella quedó fuera de la Comisión de Participación Comunitaria, las COPACOS, de su unidad territorial, porque no la atendieron con esa perspectiva. Ella llegó con una andadera porque ella tiene discapacidad múltiple. Es una señora adulta mayor. Y el Instituto Electoral, al defenderse en su informe circunstanciado, dice que nunca se dio cuenta de su discapacidad, cuando la discapacidad era evidente. Y omitió poner que ella estaba participando por la acción afirmativa de discapacidad, porque en las COPACOS hay dos acciones afirmativas. Ya no es género, perdón, es jóvenes y personas con discapacidad. Y ella estaba postulándose por una acción afirmativa y la dejaron fuera porque el Instituto Electoral dijo que no marcó que ella estaba participando por esa acción afirmativa. La defendimos y también ganó.
Creo que es muy importante tener estas perspectivas de derechos humanos en una defensoría. Y creo, ante todo, que es muy importante darles difusión a la existencia de las defensorías electorales en todas las entidades del país. Y me congratulo, por supuesto, de ser una mujer que está en la primer defensoría del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y me congratula más que la Facultad de Derecho me ha invitado para platicarles esta tarde de lo que hacemos en la Defensoría. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos muy cumplidamente a nuestra estimada ponente, la maestra Sandra Vivanco Morales, por la importante ponencia del día de hoy, en donde hace un recuento preciso de una serie de actividades tendientes a la defensa de los derechos político-electorales. Desde luego, es una institución recientemente creada y como ella lo recalcó, en un año de pandemia. Pero no obstante, no han dejado de cubrir una serie de actividades que den respuesta a la ciudadanía. Esta primera conferencia, desde luego, es el punto de partida para que en las semanas y en los meses venideros su institución y la Facultad de Derecho de la UNAM puedan seguir desarrollando una serie de intercambios académicos que divulguen una materia tan interesante y desde luego en las reflexiones de nuestros especialistas vengan desde otra perspectiva a enriquecer o fortalecer en una exacta dimensión de las motivaciones y propósitos que alentaron tan reciente defensoría. Hemos recibido a lo largo de estos minutos dos cuestionamientos, dos preguntas que quisiéramos hacerle llegar a nuestra ponente. Una en el sentido de la perspectiva que ella ve cómo esta institución que preside en la Ciudad de México, en la ciudad capital, podría servir de marco de referencia para que las entidades federativas también tuvieran bien adoptarla, o cuál sería el camino o el estado que guarda esta defensoría defensoría de los derechos político-electorales y participativos en los estados. Entonces es esa interrelación Ciudad de México y estados federados. Y por otra, dado que también es un tema actualmente a debate, claro, en el plano federal, pero si quisiera usted dar alguna opinión, así se lo preguntan los que nos han estado siguiendo en la transmisión, es de la opinión de la materia del acuerdo del INE que para el próximo año en relación a las candidaturas a las gubernaturas también prive el principio de equidad de género, de tal manera que de las 15 gubernaturas en renovación, cuando menos 7 los partidos, en 7 de ellas los partidos políticos están obligados a presentar a candidatas mujeres. La dejo nuevamente con el uso del micrófono, maestra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, respecto de la primera, ¿cómo puede servir de marco de referencia? Pues ha quedado muy claro, creo yo, desde el primer momento del decir que con la existencia de la Defensoría, el Estado mexicano cumple a cabalidad con la convencionalidad. ¿Por qué? Porque los derechos político-electorales son derechos humanos y si tienes una defensoría que los defiende, estás a la vanguardia. Ahora bien, ¿cuál es el camino? La voluntad política. La voluntad política que puede existir o en los congresos locales o en los plenos de los propios tribunales.
no hay como otra circunstancia que permita que sea realidad la existencia de defensorías más que el hecho de que haya voluntad de la parte que la puede diseñar y que la puede echar a andar. Porque la necesidad de la ciudadanía ahí estará siempre. Cuando recién me nombraron, yo creía que me iba a pasar unos grandes meses como ahí mosqueándome un poquito porque en lo que nos conocían. No es cierto. Al día siguiente del nombramiento ya había personas buscándonos, porque la gente está pendiente. Nosotros creemos que no, pero la ciudadanía está pendiente de los temas que le interesan. Y estaban pendientes. Yo creo que vieron, no sé si en la Gaceta o vieron, hay gente que sí sigue los debates del Congreso o de la Cámara de Diputados y ahí están pendientes y sabían que había la designación que nos habían designado. Al día siguiente, se los prometo, tuve el primer asunto que atender, al día siguiente del nombramiento. Entonces, pensé que me iba a mosquear más tiempo, pero no fue así. Entonces, la verdad es que mi respuesta es eso, la voluntad política. Y respecto del otro tema, híjole, tengo sentimientos encontrados por dos razones. Una, porque soy mujer y evidentemente es muy triste. Quiero decirles que yo publico una columna cada semana y el día de ayer que escribía la que se publicó el día de hoy, escribía de las Adelitas, que era lo que conocíamos de las mujeres. Ya sé que podrían decir que me estoy saliendo del tema, pero no, ahorita van a saber por qué. Y me fui a mi libro de cuarto grado de primaria, obviamente no lo tengo físico. La SEP tiene un catálogo de libros y puedes consultar los libros de la primaria. Y me fui a buscar mi libro de primaria. Hay 10 páginas que hablan de la Revolución Mexicana, el movimiento de Revolución Mexicana. En esas 10 páginas que empiezan en la 128 y terminan en la 138, o 138 y terminan en la 148, no recuerdo, no se menciona una sola mujer que haya participado en la Revolución Mexicana. Estoy hablando en los libros que se utilizaron en la década de los 80. La siguiente manufactura de libros fue para el 93. Tampoco mencionaban a ninguna mujer. En la siguiente, que fue para el 98, mencionan a una mujer, seguida de los nombres de sus dos hermanos. Sí, Carmen Cerdán. Solo la mencionan. Es hasta el 2008 que aparece una foto de ella. Desde el 80 y tantos que yo estudié la primaria, hasta el 2014 que revisé cada libro de ciencias sociales, solamente mencionan a Carmen Cerdán como participante del movimiento de la Revolución Mexicana. Hay una imagen que me llamó poderosamente la atención porque son 4 mujeres con un fusil y abajo ponen una leyenda de nosotros los acompañamos en la guerra. ¿Ah? Les cocinamos, perdón. Y de repente tomamos las armas para defendernos. No, las mujeres lucharon, cuerpo a cuerpo. No fueron compañía. Y no nada más fueron a cocinar. Sí cocinaron seguramente, pero no solamente fueron a eso. Entonces, me gana el tema de género al pensar en el acuerdo del INE. Claro que creo que deberíamos de ser la mitad gobernando este país. Estoy convencida de ello. Nada más que tengo el otro tema de que cómo le sesgas la participación a un hombre. Porque también tiene sus derechos políticos electorales intactos. No quisiera estar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala Superior, teniendo que resolver este asunto, la verdad. Porque tengo esas dos posturas, pero creo que me gana más el tema de género. Y más por lo que les platico que ayer tuve que leer para escribir. Y me sorprendió muchísimo. No me había dado cuenta que estudié en la primaria y que solamente me enseñaron que los hombres de este país hicieron la revolución. No me había dado cuenta, hasta ahora que tengo 40 y tantos. Muchas gracias, maestra Sandra Vivanco Morales. Antes de dar por concluido esta interesante plática, pues me gustaría que el señor director, doctor Raúl Contreras Bustamante, pues a manera de clausura, dirigiera las últimas palabras del evento. Maestro Contreras, queda usted en el uso de la voz. Gracias, doctor López Chavarría. Pues como lo ofrecimos, ha sido una delicia y es un orgullo para la facultad de escuchar a la maestra Sandra Vivanco Morales.
y de ver la manufactura, la clase de manufactura que hace la Facultad de Derecho. Nosotros hemos dicho que la Facultad de Derecho va a ser el ejemplo, no solamente dentro de la Universidad Nacional, que ya es aspirar a bastante, sino en el país, en forjar a mujeres, a seguir forjando mujeres empoderadas. La verdad es que escuché con mucha atención y con mucho detenimiento esto, y sobre todo esta última parte de Sandra, donde la veo tan involucrada en el tema. A mí me parece que es importante que quienes nos escuchen sepan una serie de cosas. Pues a lo mejor el tema no es de los libros de texto, sino que las mujeres no eran ciudadanas, caray. O sea, nosotros tenemos con que en el siglo XX hubo más cambios en el concepto de la igualdad que en el resto de la historia de la humanidad. Las mujeres no votaron hasta el siglo XX. En algunos países, en las primeras décadas, en el nuestro, hasta mediados del siglo, pero la mujer, si ustedes estudian sus libros de derecho romano, la Edad Media, el Renacimiento, la Revolución Francesa, pues todavía cuando hablaban de los derechos del hombre y del ciudadano, hablaban de los hombres varones, todavía había esclavos, todavía Francia con todo y que tenía sus ideales de igualdad, libertad y fraternidad, pues mantuvo sus colonias y hasta el siglo XX terminó con ellas. Estamos haciendo el verdadero cambio y lo están haciendo las mujeres. A mí, en cuanto a lo del INE, a mí igual me queda pues muchos conflictos. A mí me parece que es una acción positiva interesante del INE. Creo que se excedió en el sentido que legalmente pues cada gobernatura es unipersonal, no veo cómo pueda haber alternativas, pero sí creo que logró algo muy importante, es ver qué partidos van a tomar el reto y van a tratar de cumplir con cuotas. El partido que diga, me voy a una controversia o me amparo contra la decisión o la impugno y voy a postular puros hombres, ya empezó por perder votos y perder la elección. Así que yo creo que la decisión provocativa del INE, donde la mitad de las candidaturas sean de mujeres y de hombres para la gobernatura, pues tiene hasta como dificultad que son 15, ¿no? O sea, no puede haber paridad. Tendrá que haber 8 de una y 7 de otra en el mejor de los casos, pero creo que puso a los partidos políticos en una muy buena apretura. Van a tener que batallar para no hacerlo, y creo que son acciones positivas que vale la pena defender. En fin, creo que lo importante de instituciones como la que hoy preside Sandra Vivanco son muy importantes para un tema fundamental. La verdadera democracia y el verdadero desarrollo se va a lograr con una ciudadanía fuerte. De nada sirven las instituciones, de nada sirven las reformas, de nada sirven los derechos si no hay una ciudadanía que los entienda, que los comprenda, que los ejercite y que se defienda. Necesitamos una ciudadanía que sepa de sus derechos, que entienda que cada derecho conlleva una obligación, que somos la generación en la historia de la humanidad con más derechos. Eso es algo que hay que insistir. Somos la generación en la historia de la humanidad con más derechos, pero como estudiamos en la Facultad de Derecho, pues nos tenemos que preocupar porque tenemos tantos derechos como tantas obligaciones. Y que una de las obligaciones que tenemos, pues es entender que los derechos políticos electorales son en doble vía. Hay que saberlos ejercitar y hay que saberse responsabilizar de ellos. Hay que hacer un análisis muy informado de los partidos, los candidatos. Hay que votar, hay que saber por quién se vota y hay que tener un control permanente y una vigilancia permanente de cómo se comportan aquellos ciudadanos a los que les dimos el mandato del voto, para que, llegado la conclusión del encargo, sepamos si son merecedores de una reelección o sepamos si ese partido o los candidatos de ese partido pues merecen una sanción ciudadana en la siguiente elección. Así que bienvenida, maestra Sandra Vivanco. Esperamos tenerte muchas veces aquí y una felicitación
al Seminario de Estudios Jurídico Electorales, a la maestra Trilce Fabiola y desde luego a nuestra invitada de lujo por esta deliciosa plática. Muchas gracias. Maestra Trilce. Doctor López Chavarría, pues agradecerle su estupenda moderación, como siempre, muy atinados sus comentarios. Le agradecemos muchísimo su participación y entusiasmo. Y asimismo a nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, por abrir estos espacios, no solamente para estudiantes, sino para la sociedad civil en general, como él mismo lo menciona, ¿no? Cumpliendo una de las funciones básicas y fundamentales de la universidad, que obviamente va de la mano con esta admisión que tiene la maestra Sandra Vivanco Morales, ¿no? Para que todos estemos conscientes de nuestros derechos político-electorales. De esta forma llegamos al final de este evento. Les agradecemos muchísimo su participación y continuamos en próximos eventos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Sandra. Cuídense mucho. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, José. Gracias.